Me llamo Clara Olan. Me llamaron una carga mientras yacía abierta en esa cama de hospital, con mi propia sangre aún en sus manos, susurrándole al médico que aprovechara lo que quedaba de mí para mi hermano. No sabían que estaba despierta, oyendo cada palabra. Pero ¿qué es peor que luchar por tu vida en soledad? Descubrir que tu propia familia quiere verte muerta. Y casi lo consigue. ¿Tú te habrías quedado en silencio o habrías hecho lo que hice yo después? Antes de seguir, dime, ¿desde dónde me escuchas ahora? Déjame un comentario. Los leo todos. Jugaba con la cadena plateada de la pulsera de mi abuela, el metal frío bajo mi pulgar, mientras la lluvia golpeaba contra el parabrisas como un tambor ansioso. La voz de mi hermano Leor zumbaba a mi lado. Algo sobre unas prácticas, sobre cómo mamá pensaba que le pondrían en el buen camino. Yo asentía, aunque no estaba realmente allí. Mi mente vagaba hacia el olor del asfalto mojado, hacia el hecho de que todavía tenía que terminar mi ensayo final de ética médica. Esa pulsera siempre había sido una pequeña promesa, algo a lo que aferrarme cuando el mundo giraba demasiado rápido. Mi abuela solía decirme que me protegería, que era un recordatorio de seguir respirando incluso cuando la gente intentara robarme el aire. Recuerdo su mano, frágil y cálida, cerrando mis dedos sobre ella el día que murió. Me aferré a ese recuerdo mientras miraba a Leor, que se reía de un mensaje en su móvil. Todo ocurrió demasiado deprisa. El destello de una luz roja, la silueta borrosa de un camión a toda velocidad, el volantazo brusco de Leor, los neumáticos chillando, el sonido del metal desgarrándose, el estallido del cristal, el olor penetrante de gasolina cortando la lluvia. El mundo no se ralentizó, simplemente se detuvo. Y en ese solo respiro, todo se volvió negro. Cuando volví en mí, el mundo zumbaba con un murmullo estéril. Los fluorescentes parpadeaban arriba en un ritmo frío que acompañaba al pitido junto a mi cabeza. No podía moverme. Las sábanas pesaban. Mi cuerpo pesaba aún más, con un dolor agudo, blanco y ardiente subiendo por mi costado. Intenté tragar, pero tenía la boca seca, los labios agrietados. La voz no me salía, apenas un sonido gutural, roto, que me sorprendió a mí misma. Una enfermera me vio, me miró, sus ojos se abrieron un instante antes de recomponerse. Pulsó el botón de aviso con dedos rápidos y precisos. Quise preguntar dónde estaba Leor, pero mi lengua era arena. Todo lo que podía hacer era mirar el techo, las grietas en la baldosa, la suciedad en la esquina del panel de luz, intentando recordar cómo había llegado allí. La puerta se abrió, y los olí antes de verlos. El perfume denso y dulce de Vera, mi madre, pegajoso en el aire como jarabe. El aroma limpio y frío de la colonia de Rowan, mi padre, un recuerdo de los abrazos de otra época, cuando aún me veía. Entraron sin apuro, sin lágrimas, sin susurros suaves. Nada de cariño, ¿estás bien? Solo pasos, el roce de papeles y la voz de mamá, clara y seca. Está despierta, se lo dijo al médico a mi lado. Ni me miró, no me tocó la mano, ni comprobó si realmente estaba presente. Papá se quedó detrás de ella, con los brazos cruzados, la mirada fija en algún punto sobre mi cabeza, como si ya estuviera aburrido de estar allí. Intenté levantar la mano, buscando contacto, cualquier cosa, pero la vía me tiró de la piel, y mi brazo cayó de nuevo, inútil, más pesado aún que los puntos cosiendo mi costado. El médico murmuró algo, con tono tranquilizador, como si no fuera para mí, sino para otra persona. Escuché palabras sueltas. Estable, cirugía, pérdida de un riñón. Mi cerebro no alcanzaba a entender, pero mi corazón ya lo sabía. Algo me habían quitado, y a nadie le importaba cómo me sentía al respecto. Giré la cabeza, cada milímetro un suplicio, buscando la pulsera que ya no estaba. Se la habrían llevado en urgencias, o quizás se había perdido para siempre. El vacío en mi muñeca dolía como una traición, como una promesa rota. Entonces su voz cortó el aire, clara, desdeñosa,
como si yo fuera una mancha en un cristal que le cansaba limpiar. Es solo una carga, de todos modos. Las palabras no resonaron, se incrustaron, más profundas que cualquier bisturí, encontrando hogar en los huecos donde debería haber vivido el amor. Permanecí inmóvil mirando el techo, el pitido del monitor demasiado alto, demasiado constante. No podía llorar. No tenía fuerzas. Pero dentro de mí se formó una promesa silenciosa, más fuerte que la pulsera, más fuerte que el miedo que intentaba asfixiarme. Si sobrevivo, nunca volveré a ser su carga. Escuché cada sílaba, cada una clavándose más hondo que la anterior. Entonces dice que si le quitamos el otro riñón. La voz de mi madre, fría, afilada, como el taconeo de sus zapatos sobre el suelo del hospital. No sobreviviría a eso, contestó el médico, firme, cansado. Pero Leor lo necesita. Él tiene futuro. Mi padre, tranquilo, razonable, como si hablara de cambiar una pieza del coche familiar. No de mi vida. Es solo una carga de todos modos. Esta sería su contribución. Las palabras de mamá flotaron en el aire, más pesadas que el olor a desinfectante que llenaba la habitación. No me moví. No podía. Mi cuerpo se congeló, mi respiración se cortó, pero las lágrimas sí llegaron, empapando la almohada, silenciosas, para que no supieran que estaba despierta, que estaba oyendo cada palabra. El pecho me dolía como si se derrumbara sobre sí mismo. Quise gritar, pero lo tragué, ahogando el alarido en mi garganta. Ellos me dejarían morir por él, por Leor, el mismo que apenas me visitaba, que lo recibía todo sin esfuerzo, que nunca tuvo que luchar por un solo respiro en este mundo. Esa noche aprendí lo que significaba estar sola, de una forma que nunca antes había entendido. Siempre había sabido que lo querían más, que él era el hijo dorado, el chico con futuro, el que valía cada sacrificio. Pero jamás pensé que darían ese último paso, que planearían mi final al otro lado de la puerta, para salvarlo a él. Y yo valía tan poco que ni siquiera se aseguraron de que estuviera dormida. Permanecí allí, inmóvil, hasta que las luces del pasillo se atenuaron, hasta que los pasos de las enfermeras se convirtieron en un murmullo lejano, hasta que el mundo se redujo al latido en mis oídos. Al amanecer, la luz gris de otro día lluvioso en Tacoma llenó la habitación. La puerta se abrió y recé porque fuera una enfermera. Pero era ella. Vera entró con una blusa color crema y esa expresión cansada que siempre llevaba conmigo, como si estar a mi lado fuera un trámite desagradable. Ajustó la correa de su bolso y se subió las gafas de sol a la cabeza. Fue entonces cuando lo vi. El anillo. Oro, pesado, con un diamante pequeño que brillaba con cada movimiento. Lo reconocí enseguida. Me lo había enseñado en una revista hacía años, diciendo que era demasiado caro, que sería irresponsable gastar tanto cuando teníamos facturas que pagar, cuando Leor necesitaba ahorros para la universidad. Pero ahí estaba, brillando en su mano como una confesión silenciosa. Supe al instante de dónde había salido. El dinero del seguro. De mi accidente. De mí. Me golpeó más fuerte que un puñetazo, pero ya no había aire que perder. Ella me sorprendió mirándolo. No lo escondió. Me sostuvo la mirada un segundo, sus labios tensos como si quisiera decir algo, y después se giró, revisando su teléfono. No se quedó mucho. Nunca lo hacía. Murmuró algo sobre hablar con el médico, sobre IR, a ver cómo estaba Leor, y se marchó, dejando tras de sí el olor dulce y sofocante de su perfume. Me giré hacia la pared, subí la manta fina hasta la barbilla y la abracé como si fuera lo único que aún me unía a este mundo. El pecho ardía, pero no lloré otra vez. Dejé que el silencio me envolviera, que presionara contra mis oídos, hasta que lo único audible fue mi corazón, recordándome que seguía aquí. Nunca pensaron salvarme, susurré, tan bajo que apenas fue un aliento. Pero era verdad. No fui nunca suya para amar. Ese día decidí que nunca volverían a tener otra parte de mí. Lo que quisieran,
Lo que esperaran, jamás se lo daría. Podían quedarse con el dinero del seguro, con la compasión de los vecinos, con el consuelo de repetirse que hicieron lo necesario por Leor. Pero lo que quedaba de mí, mi espíritu, mi futuro, eso nunca sería suyo. Mientras la lluvia seguía golpeando el cristal de la ventana, esas palabras se grabaron en mi interior. Más fuertes que el dolor, más fuertes que el miedo. Nunca volverán a tener otra parte de mí. Me quedé mirando por la ventana mientras la lluvia dibujaba líneas sobre el cristal, caminos que podía casi memorizar si observaba lo suficiente. La promesa que me hice no se desvaneció. Se volvió el motor silencioso que me mantenía viva en aquella cama de hospital, midiendo el tiempo en respiraciones y en punzadas de dolor, contra el peso de una traición que no lograba sacudirme. Nunca volverán a tener otra parte de mí. El hospital parecía más frío ahora. O quizá era yo quien empezaba a notarlo. Las enfermeras iban y venían por los pasillos. El crujir de las suelas, el roce de los expedientes rompían la calma, pero nadie entraba en mi habitación salvo cuando era estrictamente necesario. Las visitas se habían acabado. No por parte de ellas. Mi madre no volvió desde que me mostró aquel anillo, y las últimas palabras de mi padre no fueron más que un recordatorio de que Leor tenía un futuro, mientras yo apenas era la nota al pie de su historia. Pasaba los días viendo cómo la luz cambiaba sobre los azulejos, cómo la llovizna no daba tregua y aplastaba la ciudad en un gris constante. Nadie me decía qué día era, a menos que preguntara. Y aún entonces lo decían en voz baja, como si no tuviera derecho a preocuparme por el paso del tiempo. A veces sorprendía a las enfermeras mirándome de reojo, murmurando entre ellas al pasar, la chica del riñón. Palabras que flotaban en el aire como ceniza, pegándose a mi piel. Ellas creían que no escuchaba, pero lo escuchaba todo. Era lo único que podía hacer cuando el mundo se volvía tan silencioso. Una mañana, una trabajadora social entró con una sonrisa educada y un portapapeles lleno de formularios. Me explicó, con voz suave, que necesitaban actualizar los registros para que el hospital pudiera seguir facturando correctamente. Asentí, firmando donde indicaba, aunque la mano me temblaba por la debilidad. Cuando salió, traté de volver a dormir, cubriéndome con la manta fina. Fue entonces cuando las oí, dos enfermeras justo afuera de la puerta, hablando en un murmullo que pensaban seguro. Escuché que el pago del accidente llegó la semana pasada. Sí. Los padres hicieron que lo transfirieran para necesidades de la familia. Ya sabes cómo va eso. Ella ni lo sabe, ¿verdad? Supongo que no. Pobre. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El suero clavado en mi brazo dolía menos que esas palabras. Lo habían tomado. El dinero que venía de aquel choque que casi me mata, lo habían usado para ellos. Para él. Para Leor. Para la familia. No para mis medicinas. No para la rehabilitación que quizá algún día me dejaría caminar sin cojear. Era suyo, y yo, apenas la excusa para justificarlo. Por la tarde entró una enfermera distinta. Sus pasos eran más pausados, su recogido de cabello más prolijo, y sus ojos, cansados pero bondadosos, parecían haber visto demasiado para juzgar a nadie. Ajustó el monitor, revisó mi suero y, en lugar de irse, se sentó a mi lado. «Soy Isolda Sanders», dijo, con voz tranquila, envolviendo el silencio como una manta. «Has estado muy callada». No respondí. No sabía qué decir. Tenía los ojos ardiendo, pero contuve las lágrimas. Ella lo notó de todos modos. Me tomó la mano, cálida, firme. «Puede que ellos crean que eres invisible», susurró, apretando suavemente mis dedos. «Pero estás aquí. Estás viva. No les dejes arrebatarte eso también». Era la primera vez en semanas que alguien me miraba y me veía. No como paciente, ni carga, ni donante en potencia. Me vio a mí. Cuando salió, la habitación se sintió distinta, más blanda, como si sus palabras hubieran abierto un hueco por donde entraba la luz. Pensé en todas las veces que había elegido callar. En cada momento en que me hice sombra para que Leor brillara, en cada sonrisa forzada de mi madre al no verme.
en cada gesto de mi padre, para no explicar por qué yo nunca encajaba en su molde perfecto. Recordé las noches recogiendo platos, doblando ropa, mientras Leo recibía elogios por poner un vaso en el fregadero. Recordé tragarme mis palabras, porque la paz valía más que la verdad. Ellos me habían borrado de su futuro, me habían tachado de sus planes, de su herencia, de sus historias. Decidieron que no merecía un lugar en la mesa, pero yo seguía aquí, y eso era algo que nunca podrían quitarme. Me giré hacia la ventana. La lluvia emborronaba la ciudad en trazos grises. Apoyé la mano contra el cristal frío, como si pudiera tocar el mundo al otro lado. Por primera vez, dejé que la rabia me calentara en lugar de envenenarme. No voy a desaparecer, no por ellos. Las palabras fueron un murmullo, pero eran mías, y eran verdad. Cuando la tarde cayó, cerré los ojos y sentí el goteo del suero, el zumbido del monitor, la promesa que latía en mi pecho más fuerte que la tormenta afuera. Tengo que salir antes de que lo intenten otra vez. Ese pensamiento me martilleaba en la cabeza como un segundo corazón, cuando el amanecer se filtró entre las persianas, tiñendo la habitación de un amarillo pálido. La lluvia seguía golpeando el cristal, constante, como un recordatorio de que no me quedaba mucho tiempo. Las palabras de la enfermera Sanders me acompañaban, un eco suave que no se apagaba con el pitido del monitor ni con el clic del gotero. No les dejes arrebatarte eso también. Y yo ya no era la misma. Cada visita, cada llamada, cada documento sin mi nombre eran otra forma de borrarme. Poco después de las 6, vi desde mi cama cómo en la pantalla del ordenador de la estación de enfermería aparecía un mensaje. El nombre de mi madre, pidiendo actualizaciones de mis constantes vitales, oxígeno, fluidos. No me preguntaba a mí. Nunca lo hacía. Todo era control. Saber lo justo para moldearlo a sus planes. A media mañana, la puerta se abrió sin llamar. Mi padre entró, precedido por el olor metálico de su aftershave. No me miró. No preguntó cómo me sentía. Solo dejó un fajo de papeles sobre la bandeja al pie de la cama y los firmó con la misma indiferencia con que firmaba recibos. El doctor dice que puedes irte mañana. Ajustó el cuello de su chaqueta y revisó su teléfono. Hablaremos luego de cómo ayudarás a tu hermano cuando vuelva a casa. Se marchó sin esperar respuesta. El clic de la puerta dejó la habitación más pesada que antes. Miré los papeles. Mi alta médica no era por mí. Era otra ofrenda a Leor, otro sacrificio esperado. Esperé hasta que entró la siguiente enfermera. Era joven, con ojeras, tarareando bajo, mientras revisaba la vía. Sus manos eran suaves, pero no me miró hasta que aclaré la garganta. ¿Podría hablar con la trabajadora social? Mi voz salió apenas un susurro. No me siento segura. Sus ojos se cruzaron con los míos. Algo pasó en ellos, un destello de comprensión, un compromiso que no podía decir en voz alta. Asintió y salió sin hacer ruido. Conté las respiraciones hasta que apareció. Astria, el pelo oscuro recogido en un moño, un cuaderno en las manos, la calma en los ojos. Se sentó a mi lado y dijo: «Pediste verme». La garganta se me cerraba, pero logré hablar. «Quieren llevarme a casa, pero no es seguro». Les oí. «Quieren quitarme el otro riñón para dárselo a Leor. Se quedaron con el dinero del accidente. No me ven como persona, solo como algo que usar». Ella no me interrumpió, solo asentía, con la mirada clara. «Gracias por decírmelo, Mila. Te creo. Y vamos a protegerte». La promesa en su voz se instaló en el hueco que el miedo había cavado en mi pecho. No lloré. No me derrumbé. Solo apreté la manta con ambas manos y asentí. Esa misma tarde, cuando el sol teñía de naranja y púrpura el pasillo, escuché el sonido que conocía demasiado bien, el clic de los tacones y el roce del bolso de mi madre. La vi por el vidrio, discutiendo con el guardia de seguridad. «Es mi hija. Déjeme entrar». Está mintiendo sobre nosotros. Su voz era afilada, cortando el aire. El guardia no se movió. «Señora, debe retroceder. No me diga lo que debo hacer. Es nuestra».
Está tratando de destruir a esta familia. Detrás de ella, mi padre, brazos cruzados, mirada dura, fija en mí tras el cristal, como si pudiera controlarme solo con eso. Los observé desde la cama, las manos de ella golpeando el vidrio, las palabras torcidas como siempre. Ya no eran mis padres. Eran extraños que me habían reducido a piezas, y yo ya no tenía miedo. Las enfermeras y la trabajadora social se colocaron cerca de mí, una muralla silenciosa. No necesité moverme ni alzar la voz. Solo miré mientras se la llevaban, gritando, hasta que el pasillo se tragó su furia. Inspiré hondo. Por primera vez en demasiado tiempo, el aire sabía a mío. «Si quieren guerra», susurré, cerrando los ojos mientras la puerta de vidrio se cerraba. «Será en mis términos». El monitor zumbaba, constante. La habitación, por fin, me pertenecía. Ese fue el primer día de mi libertad. Esas palabras me mantuvieron erguida cuando crucé las puertas del hospital. El aire fresco me rozó la piel como agujas vivas, recordándome que seguía aquí. Isolda me había entregado una bolsita de plástico, mis papeles y la pulsera de plata de mi abuela. El único fragmento de mi pasado que elegí llevar conmigo. Me abrazó con suavidad, rápido, susurrando al oído. «No olvides quién eres». Sus manos se cerraron sobre mis hombros como una promesa silenciosa de que no estaba sola, aunque así lo sintiera. Las puertas automáticas se cerraron detrás de mí con un silbido, atrapando dentro los gritos de mi madre y la mirada helada de mi padre. Aferré más fuerte el viejo cardigan de segunda mano que me cubría y avancé despacio hacia la parada del autobús. Mis piernas estaban débiles, pero cada paso me repetía que estaba viva. El trayecto se hizo interminable. Cada frenazo me sacudía las costillas. Cada curva recordaba lo frágil que había quedado mi cuerpo. Observé las luces de las ciudades dibujadas por la lluvia. El mundo continuando sin mí, y yo intentando descubrir dónde empezar. El alojamiento temporal olía a lejía y a moqueta vieja. El personal me dio una manta fina y me señaló una habitación al final del pasillo. El colchón era duro, las sábanas ásperas, y la lámpara parpadeaba con un zumbido bajo. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella antes de ir hasta la ventana. Desde allí veía un aparcamiento, coches entrando y saliendo, gente discutiendo, riendo, viviendo. Dejé la pulsera sobre el alféizar y me senté en la cama. El peso de la realidad me aplastó. Me han dejado sin nada, pensé. Sin dinero, sin familia, sin un hogar que me esperara. Era la carga que finalmente se sacudieron, marchándose sin mirar atrás. Y en el silencio de aquel cuarto, me sentí diminuta, tan pequeña que si desaparecía nadie lo notaría. Más tarde, al deshacer la única muda de ropa que tenía, me vi en un espejo cuarteado sobre la cómoda. El reflejo me devolvió un rostro agotado, vacío, con la cicatriz cruzándome la clavícula, como un recordatorio de lo cerca que habían estado de robarme todo. Pasé un dedo sobre la línea áspera y levanté la mirada hasta mis propios ojos. Si me dejaron por muerta, viviré de todos modos. La voz salió débil, pero verdadera, rebotando en el cristal. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. El cuarto helado, el aire denso de silencio. Me calcé despacio, cada movimiento resistido por mi cuerpo dolorido. Necesitaba un trabajo, cualquiera, algo que me mantuviera en pie, que me recordara que aún podía elegir. Al mediodía me encontré frente a una librería abierta a las 24 horas, el rótulo chisporroteando sobre la puerta. El encargado, un hombre cansado con una mancha de café en la camisa, apenas me miró antes de tenderme una fregona. El turno de noche empieza a las 8. ¿Pagamos en efectivo los viernes? No preguntó nada más, y yo se lo agradecí. Esa primera noche fue larga. El cuerpo me dolía con cada paso, pero limpié los suelos, desempolvé estanterías, saqué la basura. El olor a papel viejo y tinta se me impregnó en la ropa. Un aroma extraño pero reconfortante, que me recordaba a las tardes refugiada en bibliotecas, a salvo entre historias. En mis descansos, usaba un ordenador desvencijado en la esquina de la tienda para inscribirme en cursos en línea del equivalente al bachillerato.
Tecleaba lento, los dedos temblando de cansancio, pero sin rendirse. Cada billete que ganaba lo guardaba en un tarro bajo mi cama del albergue. Cada moneda era una promesa. No volvería a rogarles nada. Una noche, tras el turno, recorrí los pasillos vacíos de la librería, pasando la mano por los lomos de los libros. No podrán borrarme. Lo dije en voz baja, al aire, y las palabras sonaron firmes. Al cerrar, salí a la madrugada. El cielo aún oscuro, pero con la promesa del alba. Sujeté la pulsera en la palma, el metal frío contra mi piel, y respiré hondo, llenándome de un aire distinto, más completo. Algún día sabrán en quién me convertí. Ese juramento ardía en mi pecho mientras metía la llave en la cerradura de mi pequeño cuarto compartido, el clic del metal resonando demasiado alto en el pasillo silencioso. Habían pasado 5 meses desde que salí de aquel hospital con nada más que una pulsera y un cuerpo cosido. Ahora trabajaba de noche limpiando la librería, estudiaba por las mañanas en la biblioteca para sacar el título y dormía de día, envuelta en mantas que nunca terminaban de calentarme. No era mucho, pero era mío. Cada jornada estaba hecha de cansancio, sí, pero un cansancio distinto, fruto del esfuerzo, no de ser usada. Había un ritmo en mis días, un aislamiento silencioso que me mantenía a salvo. No respondía a llamadas, ni a números desconocidos que sospechaba eran de ellos. El silencio era mi refugio. La cicatriz en mi costado tiraba cuando me movía demasiado rápido. Era un recordatorio constante de lo cerca que habían estado de matarme y de cómo había elegido vivir de todas formas. Una mañana húmeda de septiembre, tras una larga jornada en la librería, llegué a mi cuarto y encontré el armario medio caído, la barra barata doblada bajo el poco peso de mi ropa. Al recoger la ropa del suelo, vi que había caído también un sobre escondido entre papeles. Mi nombre escrito en letra redondeada que reconocí al instante. Astria. Me temblaron las manos al sentarme en la cama con el sobre. Dentro había una memoria USB con la etiqueta Tacoma General, audio y una nota doblada que olía a lavanda, como su ropa el día que me abrazó por última vez. Esa tarde, la biblioteca estaba casi vacía. El murmullo de las páginas y el zumbido de los ordenadores llenaban el aire. Conecté la USB a un portátil prestado y abrí el archivo. La primera voz fue la de mi madre. ¿Y si le quitamos el otro riñón? La del médico respondió, apagada pero clara. No sobreviviría. Luego mi padre, sereno y cruel. Leor tiene futuro. Ella no. Y de nuevo mi madre. Es solo una carga. Las palabras resonaron en aquel rincón silencioso, volviendo el aire tan pesado que casi no podía respirar. No grité. No solté un sollozo. Solo sentí cómo las lágrimas corrían despacio por mi cara. Era la prueba de lo que siempre había sospechado, pero que nunca me atreví a creer del todo. Que de verdad estaban dispuestos a terminar conmigo. Cerré el archivo y me quedé mirando mi reflejo en la pantalla apagada. Ojos rojos pero claros. Saqué la nota de Astria del bolsillo y la abrí otra vez. Cuando estés lista para protegerte, esto es tuyo. Lista. La palabra me retumbó dentro, desafiando al miedo que aún quería clavarse en mis huesos. Guardé la memoria USB en el bolsillo y me levanté despacio. Afuera, el aire de otoño era frío, el viento enredando mi pelo. No sentí miedo, sentí desafío. Esa noche caminé desde la parada de autobús hasta mi edificio. Las farolas dibujaban charcos de luz en la acera resquebrajada. Mis zapatos resonaban suaves contra el pavimento. Saqué la memoria del bolsillo y la apreté con fuerza, pasando el pulgar sobre la etiqueta. Trataron de silenciarme. Lo dije al viento, que se llevó las palabras. Seré yo quien hable. El barrio estaba callado, como conteniendo el aliento, y por primera vez en mucho tiempo sentí que yo no estaba conteniendo el mío. Es hora de que sepan que sobreviví. Ese pensamiento me acompañó cada amanecer. Cuando abría las puertas de cristal de la oficina y el olor a café recién hecho y a tinta de impresora llenaba el aire.
Ya no me sobresaltaban los ruidos detrás de mí, ni buscaba sombras en los reflejos de los ventanales. Me movía con calma, deliberada, sin prisa, pero sin ceder. Habían pasado 3 años desde que salí de aquel hospital, con solo una bolsa de plástico y una cicatriz que aún ardía cada vez que entrenaba demasiado fuerte. 3 años de trabajo en silencio, de transformar la supervivencia en algo real, en algo mío. Empecé desde abajo, aprendiendo sistemas, leyendo contratos mientras otros se distraían, memorizando cada detalle que podía convertirse en ventaja. Fui creciendo no porque gritara más fuerte, sino porque veía lo que otros pasaban por alto. Y ahora, a los 26, era cofundadora y directora operativa de una startup de salud que protegía a quienes nadie más protegía. En el cajón superior de mi escritorio guardaba una foto de mi abuela, al lado de la memoria USB que lo había cambiado todo. A veces, cuando la oficina estaba vacía y yo era la última en irme, la sacaba y la sostenía, recordándome quién era y por qué estaba allí. Esa mañana, mientras revisaba informes de la cadena de suministros, un correo de HH parpadeó en mi pantalla. Un nuevo candidato para un puesto ejecutivo, recomendado para entrevista rápida. El nombre en el asunto me hizo detener los dedos sobre el teclado. Leor Olan. Solté el aire lentamente, viendo cómo la sala se nublaba un segundo antes de que el enfoque volviera. Mi hermano, el elegido, el que siempre había tenido un futuro, incluso si significaba el fin del mío. Una sonrisa pequeña, apenas un gesto, se dibujó en mis labios mientras susurraba al vacío de la oficina. Me encontraste. Abrí su currículum. Cargos inflados, pasos breves por startups que se hundieron, proyectos incompletos y un tono desesperado en la carta de presentación, suplicando otra oportunidad. Presioné el botón del interfono de HH. Prográmalo para las 8 de la mañana de mañana. Yo misma me encargaré de esta entrevista. Esa noche me quedé más tarde de lo habitual, guardando documentos, cerrando carpetas que no necesitaba que él viera. La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo constante mientras yo observaba las luces de la ciudad. Tacoma se había convertido en mi hogar, no porque fuese amable, sino porque allí había aprendido a ser fuerte, elección tras elección. El mundo podía intentar arrebatarme lo que quisiera, pero a mí ya no me tocaría nunca más. La mañana siguiente, el aire era frío y claro cuando entré temprano a la oficina. Coloqué 2 tazas de café en la mesa de la sala de entrevistas acristalada. Saqué la memoria USB y la dejé junto a mi cuaderno, su peso anclándome. El reloj se acercaba a las 8. La puerta se abrió y Leor entró. Estaba más viejo, los hombros más cargados, los ojos inquietos. No me reconoció de inmediato. Me miró como a una ejecutiva más, con un traje gris. Pero cuando levanté la vista y nuestras miradas se encontraron, lo vi palidecer, la boca entreabierta balbuceando. ¿Tú? ¿Sigues viva? Asentí lentamente, dejando que el silencio se estirara hasta que empezó a retorcerse en la silla. Cogí la memoria USB, la giré entre mis dedos y la deslicé hacia él sobre la mesa. Sí, sigo viva, dije, mi voz firme, helada, pero sin crueldad. Y recuerdo todo lo que permitiste que hicieran. Él no extendió la mano hacia la memoria USB. Sus dedos temblaron sobre su regazo antes de caer derrotados. Tragó saliva, buscando palabras. Mila. Yo no. No sabía que lo guardarían. Lo interrumpí sin apartar la mirada. No necesito excusas. Sus ojos se movieron hacia la puerta, como si quisiera escapar. Solo. Necesito un trabajo. Las cosas no han sido fáciles. Me incliné hacia adelante apoyando los codos sobre la mesa. Esta empresa existe para proteger a quienes fueron traicionados por aquellos en quienes confiaban. Luchamos por los que fueron desechados. Y tú, Leor, eres exactamente de lo que protegemos a la gente. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Los hombros se le hundieron, encogido, derrotado, como en el currículum de un hombre que ya había fracasado demasiadas veces. Me levanté despacio, recogiendo la memoria USB y guardándola en el bolsillo.
Nunca trabajarás aquí, ni en ningún lugar donde pueda alcanzarte. Y créeme, puedo llegar lejos. Se levantó tambaleante, los ojos húmedos. Por un segundo vi al niño que alguna vez pensé que era mi hermano, antes de que la codicia de ellos lo devorara todo. Pero no me permití sentir compasión. Había sobrevivido a pesar de ellos, y no iba a abrir la puerta otra vez. En el umbral, giró la cabeza, la voz quebrándose. Mila. Yo no sabía. Lo miré con calma. Ahora lo sabes. Dudó. Luego salió. La puerta de cristal se cerró suavemente tras él. Me quedé en silencio, mirando cómo la luz de la mañana se derramaba sobre los edificios y llenaba la sala con claridad. Respiré hondo, el aire entrando hasta el fondo de mis pulmones, sintiéndome viva, completa, intacta. Aquello era la libertad que había peleado, y no pensaba soltarla. Esto era solo el comienzo. Las palabras aún ardían en mis labios cuando cerré la puerta del balcón contra el aire fresco de la noche. El murmullo de la ciudad llegaba lejano, constante, y las aguas de la bahía de Tacoma brillaban bajo la luna. La vida seguía, con o sin mí. Pasé las siguientes 2 semanas en un ritmo sereno, madrugadas paseando junto al agua, el brazalete de mi abuela como un peso firme en mi muñeca, recordándome de dónde venía y cuánto había caminado. En la oficina había metas que cumplir, equipos que guiar, inversores que tranquilizar. Pero cada tarde regresaba a mi pequeño piso con vistas a la bahía y me permitía momentos de silencio, momentos que sabían a libertad. Una de esas noches, al revisar el buzón, encontré un sobre sin remitente. Reconocí la caligrafía al instante, la inclinación de las letras, el bucle de la R. Mi madre. Dentro las palabras corrían desesperadas, inclinadas como si fueran escritas con miedo. Estamos perdiendo la casa. Leor no consigue trabajo. Necesitamos tu ayuda. Sigues siendo nuestra hija. Cerré los ojos, el papel contra mi pecho, conteniendo el viejo dolor que intentaba alzarse. Ellos me habían olvidado hasta necesitarme. No como hija, sino como salvación. Puse la carta sobre la mesa de la cocina y bebí agua fría, cada trago anclándome al presente. No era la niña que mendigaba aprobación, ni la que se quebraba intentando ser suficiente. Era la mujer que había construido una vida desde la nada, que sobrevivió cuando quisieron darme por muerta. Escribí mi respuesta en una sola hoja, la mano firme. Yo era vuestra hija cuando yacía inconsciente en una cama de hospital. Elegisteis a vuestro hijo. Ahora vivid con esa elección. La doblé, la metí en un sobre sin remitente y la dejé en el buzón a la mañana siguiente. El sonido metálico al cerrarse fue liberador. De vuelta en casa preparé café y salí al balcón. El sol bañaba la bahía, las gaviotas volaban libres. Ellos podían esperar que yo les devolviera todo lo que me habían quitado. Pero ya les había dado bastante. Mi infancia, mi confianza, casi mi vida. No más. El correo electrónico llegó días después. Nuevo protocolo de protección, CLA. El hospital había creado una campaña para blindar a menores y pacientes vulnerables de la coerción familiar en casos de donación de órganos. Y allí estaba, en letras negritas, en honor a Clara Holland. Mi nuevo nombre. El que elegí para cortar toda atadura legal con ellos. El que me pertenecía solo a mí. Lo cerré suavemente, dejando que el eco de mi nombre me envolviera como un manto. Bajé al muelle, el agua golpeando suavemente las maderas. Me senté, las piernas colgando, el brazalete cálido contra mi piel. Seguí viviendo aunque intentaron terminarme, susurré al viento. Siempre habría noches en que escucharía sus voces, llamándome carga, desechable. Pero ya no tenían poder. Esas cicatrices me pertenecían, no a ellos. Me levanté, el sol calentándome el rostro, cada paso firme hacia la ciudad que despertaba. Pasé frente a la librería donde había fregado suelos, al café donde aún conocían mi pedido, al centro médico que ahora colaboraba con nuestra empresa. Mi vida, mis elecciones. Ellos nunca podrían arrebatármelas.
y mientras el mar brillaba tras de mí, supe con certeza, pensaron que era el final de mi historia. Solo era el principio.